Esta semana escuché a un estandapista cubano, una grabación en YouTube, porque él ya falleció, que a mediados del siglo pasado se escapó de Cuba y se fue a vivir a Estados Unidos. Por este comentario que hizo de los Estados Unidos, él me llamó la atención. Vivía en Miami, como muchos, hay una colonia muy grande de cubanos, especialmente en el estado de Florida, en Estados Unidos, y él dijo así, era su impresión. Dice, dice, una cosa que tenemos, dice los cubanos que vivimos en Estados Unidos, es que apreciamos la libertad, porque se nota la libertad, ¿no es cierto? Apenas al entrar, dice, a Estados Unidos, ya uno se da cuenta de que tiene libertad. En Estados Unidos, dijo él, dice, una viejita junta firmas en su pueblo y hace cerrar un cabaret, dice. Eso en Cuba era completamente impensable. Y dice, ¿cómo será esta libertad que cuando yo viajo por el mundo, cuando subo a un avión que me va a traer de vuelta a Estados Unidos, a un avión norteamericano, al entrar en el avión nada más, ya siento que estoy en un ambiente de libertad y de seguridad para los ciudadanos? Fuera del tema político, que es un tema que yo pensé que lo habíamos resuelto hace años, pero parece que no, que siempre vuelve. El tema es el tema de la doble ciudadanía o de qué soy yo si estoy viviendo en un lugar donde no nací. El emigrante o inmigrante, cómo se siente, cómo vive él y por qué se fue y qué razones lo llevaron a estar a él y si pudiera se volvería a donde estaba antes y qué cosas extraña de donde dejó y qué cosas extrañaría si se volviera del lugar donde está ahora. Ese juego de cosas encontradas es muy difícil de manejar para las personas que están experimentando la inmigración, ¿no es cierto? Por eso en la Biblia, si vos te fijás, hay en toda la ética del Antiguo Testamento un valor muy alto dado al que protege, al que bendice de alguna forma al extranjero, que así lo llaman al inmigrante, ¿no es cierto? Es el extranjero. La persona que vos lo ves y decís, no es de acá, ¿no? Y ese no ser de acá tiene la maldita frasecita no ser. ¿Te das cuenta? Es decir, no es simplemente dónde estoy viviendo, qué dirección tengo, qué comidas son lindas acá, sino el tema de la existencia misma de la persona. Ese concepto, que muchos lo han experimentado a través del tiempo, lo experimentamos todos los cristianos cuando llegan puntos en nuestra vida donde no sabemos bien a dónde pertenecemos o se da este juego, no es que no sepamos, pero se da este juego de dónde soy yo, de dónde somos ciudadanos, porque el tema de la ciudadanía está dicho explícitamente en la Biblia que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos que venga Cristo y ahí sí arme él un sistema sociopolítico mundial donde entonces todos vamos a estar viviendo en nuestra propia tierra. Pero mientras tanto somos inmigrantes. Nosotros estamos acá, aunque como en mi caso hayamos nacido y vivido toda la vida en este país, también siempre estamos como sapo de otro pozo, como pez fuera del agua. Se experimenta eso frecuentemente. Cada tanto hay algo que nos recuerda que tenemos que tener un juego de valores, de sentimientos, que corresponda a nuestra verdadera ciudadanía, porque a veces se desdibuja, ¿no es cierto? Acá en Argentina somos expertos en eso, porque entre 1850 y 1900 hubo una avalancha de inmigración a la Argentina que determina cómo somos acá en la Argentina. Mucho de lo que determina cómo somos los argentinos, mucho, viene de eso, una invasión, especialmente de Europa, que vino
de Europa Central, españoles, italianos, alemanes, rusos, judíos, por supuesto. Los judíos que a su vez venían de otros pueblos, los judíos son los expertos mundiales de esto de las dobles ciudadanías. Vos conocés los trucos que tuvieron que hacer los pobres judíos durante la época de la época mozárabe en España, cambiándose los apellidos, haciéndose los convertidos al cristianismo para caer bajo el manto de protección frente a los musulmanes que gobernaban esa parte de Europa y que se terminaron de ir de esa parte de Europa, es decir, de España, de Andalucía al sur de España, en 1492, casualmente el mismo año en que Colón, que era italiano, entraba en tierras latinoamericanas, abriendo la puerta a esta nueva, escena, a esta nueva escena de inmigración y emigración que se abría para la historia del occidente contemporáneo. Ahora, hablando de esa figura que el apóstol Pablo conocía bien, porque el apóstol Pablo tenía 3 ciudadanías por falta de una. Era judío por el tema de que su madre era judía seguramente. Era romano porque estaba en una ciudad y había recibido el privilegio de ser reconocido como ciudadano romano. Y era griego porque había nacido físicamente en una ciudad griega. Entonces él a esas 3 ciudadanías le agrega esa idea de que como soy cristiano ahora, y antes era perseguidor, ahora estoy en otro juego sociocultural que se llama ser cristiano, ser discípulo de Cristo, y eso agrega otro juego de relaciones en eso de, bueno, ¿qué soy más yo, no? ¿Soy más judío que romano o soy más romano que griego o soy más griego que cristiano o soy más cristiano y así, ¿te das cuenta? Él, hablando de ese juego de relaciones en Colosenses 1:13, dice, Él, hablando de Dios, Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este es el Hijo, Cristo. Vos fijate cómo el apóstol Pablo habla de esa idea que está en la emigración y en la inmigración, que es un tema que vuelve a reflotar ahora con el tema de la crisis económica en nuestro país, ¿no es cierto? Los jóvenes que se quieren ir del país. Lo interesante es que hace unas generaciones atrás, nuestros propios abuelos eran jóvenes que están pensando dejar el país. Y se vinieron acá, ¿y qué se encontraron? El churrasco, las pampas, pero también encontraron libertad. Y venían acá huyendo de algunas cosas a las que todavía les tenemos miedo, porque son cosas a las cuales uno en cualquier lugar donde esté puede volverlas a encontrar. Por ejemplo, los venezolanos que se han venido de Venezuela a vivir en Argentina. Yo les he preguntado a algunos de ellos y tienen miedo de que Argentina se transforme poco a poco en la Venezuela de la cual ellos tuvieron que irse, de un gobierno todopoderoso que controla toda la vida de las personas, de una hiperinflación que hace insostenible la vida, una miseria tremenda que hace que alguno diga, yo si me puedo ir, me iría. Entonces, esa situación debe ayudarnos a nosotros a entender que en el Señor, en Dios, nosotros hemos sido trasladados como refugiados realmente a este nuevo reino, que es el reino de los cielos, en vez de estar en aquel de la oscuridad, donde todo es medio borroso, medio gris. Ahora estamos en un lugar donde reina la luz, porque es el reino donde Dios no tiene ningún problema en conducirnos y nos ha trasladado como refugiados y nos ha dado cobertura, nos ha prohijado
y ahora nosotros le pertenecemos a Él. ¿Qué tan fuerte es ese sentimiento de yo pertenezco a Dios?